sale un video porno donde un presidente se da besos con otro candidato presidencial, vamos a prohibir eso inmediatamente. Siempre pensamos que la solución es prohibir. En materia de legislación hay que entender primero cómo legisló China, cómo legisló Europa, cómo legisló Estados Unidos y ver cómo nosotros tomamos decisiones sin afectar la innovación. Muchas veces los delitos no se confrontan con policía, se confrontan con iluminación, se confrontan con mejorar una condición de un parque donde un árbol está tapando la zona. Eso la tecnología termina ayudándolo a resolver. Lo más importante es no entender la inteligencia artificial como un enemigo. En cuanto a entrevista me hacen sobre tecnología, ¿cuál es el golpe que nos va a dar la inteligencia artificial? Nunca me preguntan cuál es la oportunidad. Entonces, claro, va a haber un golpe en destrucción de empleos, pero lo dice el Foro Económico Mundial. Se destruyen 90 millones de empleos, se crean 130. ¿Quién está pensando en reentrenar? ¿Sabe qué es lo más grave que está sucediendo con la inteligencia artificial en América Latina? Que ninguno de nuestros políticos está hablando del tema. No hace parte del debate público la llegada, la irrupción y la disrupción de la inteligencia artificial en nuestros países. Una tecnología que va a cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que nos movemos, la forma en que nos curamos de enfermedades, la forma en que nos educamos, la forma en que nos entretenemos, incluso la forma en que nos relacionamos entre nosotros y entre nuestros dispositivos, nosotros con nuestros dispositivos y nuestros dispositivos con otros dispositivos. Esto lo va a cambiar todo y hasta el momento los gobernantes brillan por su ausencia en la discusión de la inteligencia artificial y eso lo vamos a cambiar desde ya en Hay para Todos. Y por eso hemos comenzado a invitar, aprovechando que en unos 4 meses más o menos vamos a tener elecciones presidenciales en Colombia, hemos decidido comenzar a invitar a los candidatos presidenciales, a las personas que aspiran al poder y ver desde el poder cómo planean la llegada de la inteligencia artificial a nuestros países, cómo planean integrarla en nuestras vidas y cómo van a maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Nuestro primer invitado es el doctor David Luna. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Diego. Muy feliz de estar acá. Muy feliz de estar con todos quien los sigue. Qué berraquera de podcast. Yo sí soy de los que cree que la tecnología es pieza fundamental para el desarrollo de una sociedad. Algunos la ven como el enemigo, yo la veo como el mejor de los aliados y siento que inteligencia artificial, por supuesto, va a ayudar no solamente a resolver, sino a progresar, porque es una nueva tecnología, nueva en el conocimiento de la gente, vieja, de mucho tiempo atrás creada, que va a ser muy útil para el desarrollo. Yo vengo del mundo de la tecnología, tal vez he sido el único candidato que ya he publicado un documento programático que ahorita se los comparto sobre inteligencia artificial y me encanta este debate porque creo que hay que hacer mucha pedagogía, no electoral solamente, sino pedagogía en materia de cuál debe ser la política pública. De acuerdo, bueno, y no, felices de tenerlo. De verdad, David, qué rico contar contigo acá. Y parte de lo que queríamos nosotros hablar en el podcast y lo que queríamos también aprovechar toda esa experiencia tan vasta que tienes, digamos, durante todos estos años. ¿Cómo se enfrenta uno en un país como pues, Colombia, en Latinoamérica, al reto de ser ministro de tecnología, ¿cierto? Digamos que es un reto muy grande, tienes muchas cosas muy interesantes que ahorita las podemos hablar de logros, pero a mí me llamó mucho la atención porque decía, oiga, es un reto interesantísimo. ¿Cómo recibes tú esa noticia de volverte ministro, ¿no? de tecnología? ¿Cómo lo veías en ese momento? ¿Qué tan importante era para el gobierno en ese momento la conectividad, la inteligencia artificial, digamos, todo este proceso? ¿Cómo lo viste en ese momento? Pues inicialmente era un reto de conectividad. Recuerda tú que Colombia tenía no más de 5 millones de conexiones digitales y tocaba llegar a 30, 35 millones. Era un país que tenía cables submarinos, pero no cables submarinos por el Pacífico. Teníamos que lograr impactar no solamente con fibra óptica, sino con microondas, lo que en ese momento se debía impactar, porque no existía una conectividad satelital como la que tenemos hoy. Entonces, ese era el primer reto, el de conectividad. Pero comenzaban ya en 2015 a verse otros retos. Por ejemplo, recuerdo mucho el de los medios de comunicación, que decían, ¿será que la comunicación digital nos va a afectar? Y yo les decía, claro que los va a afectar.
Les va a cambiar el negocio 100% en el impreso, en la televisión, en la radio. Y ustedes tienen que comenzar a pensar cómo hacen de la confianza una pieza fundamental para competir. Y después venía el talento. ¿Qué tipo de personas vamos a tratar de formar para que comencemos a programar, para que comencemos a desarrollar, pero sobre todo para que comencemos a entender que, como lo decía hace un minuto Juan Pablo, todos los sectores de nuestra vida se van a ver involucrados con tecnología y en particular la educación? Entonces fue un reto enorme porque sí fue un gobierno donde el presidente Santos entendió que la tecnología era pieza fundamental del desarrollo, pero tuvimos muchos golpes. Acuérdese usted que habíamos eliminado el IVA para celulares, para tabletas, para computadores. Cayeron los precios del petróleo de una manera dramática y se vino una reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria, obviamente, el ministro de Hacienda buscaba conseguir más plata y quería volverle a poner IVA a esos dispositivos. Y nosotros luchábamos para evitarlo, como luchábamos para evitar que las conexiones que llamábamos sociales, la de los estratos más bajos, pues dejaran de ser subsidiadas. Queríamos que siguieran siendo subsidiadas para que la gente tuviera más acceso a Internet. Entonces era un reto grande en un sector que hasta ahora estaba en nacimiento. Estoy hablando de 2013, 2012 y después hasta 2018. Excelente. Es que el nombre del ministerio es MINTIC y la verdad es que muchas veces dentro de los vaivenes de la política, ese tema de ser MINTIC, la parte de TI se queda por fuera y se queda muy dedicada, digamos, a la parte glamurosa, a la parte visible. ¿Cuál es el reto más difícil que tendría que enfrentar como cartera esa tecnología de la innovación y de la información hoy en día, digamos, en los últimos 10 años? ¿Cuáles son los grandes retos país que tiene que enfrentar en cuanto a tecnologías de la información esa cartera? Mire, Juan, hagamos un poquito de historia. Colombia venía con un ministerio de comunicaciones y en ese ministerio de comunicaciones, por allá con un programa apartadísimo, comenzamos a hablar de gobierno en línea. Después, con el tiempo, entendió el país que había que generar una transformación y dejó de llamarse Ministerio de Comunicaciones para llamarse Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El primer gran paso, que la tecnología comenzó a ser más importante que las redes. Y yo creo que tanto el hardware como el software son fundamentales, pero usted tenía que priorizar. Entonces, ahí hubo un avance y ese avance no solamente se quedó en el título, a tal punto que yo creé el Viceministerio de Economía Digital, que permitió entender que no solamente necesitábamos talento, sino adicionalmente formación, pero también otra serie de herramientas para avanzar. Entonces, yo creo que ha habido, digamos, un avance no a la velocidad que lo necesitamos, porque esto necesita voluntad política. Voluntad política. Pueden haber 18 bestsellers sobre inteligencia artificial, pueden haber 30 ejemplos de países que están avanzando, pero si no hay, como Juan Pablo lo decía al principio, un político con decisión para que la tecnología sea pieza fundamental del desarrollo del país, eso no va a pasar. Entonces, si usted me pregunta a mí cuáles son los 3 retos más importantes, de lejos, el primero es talento. Usted tiene talento. Hay una nueva generación que está conectada con la digitalización. Creamos videojuegos, contenidos digitales, desarrollamos, programamos, pero el Estado no ha entendido que tiene que invertir plata fuertemente y que tiene que comprender que de pronto alguna de esa plata no tiene retorno, porque si usted comienza a formar 200 jóvenes, puede que 50 se le queden en el camino, puede que 50 se gradúen y no tengan empleabilidad porque no les gusta, pero los otros 100 son claramente algo tan importante como es productividad para el país. Segundo gran reto, ayudar a la industria nacional para que vea cómo posibilita mejor productividad. ¿Quién está hablando de la tecnología en el agro? ¿Quién está hablando de la tecnología en las MIPYMES? ¿Quién está hablando de la tecnología en empresas de consultoría jurídica? Pocas personas. Y eso es un gobierno el que debe decirlo. Juan Pablo me decía antes de arrancar esta conversación algo que me sorprendió y me decía, el mejor fondo de inversión tiene que ser el gobierno, porque es el que toma la decisión
de echar para un sector. Y tres, lo más importante es no entender la inteligencia artificial como un enemigo. En cuanto a entrevista me hacen sobre tecnología, ¿cuál es el golpe que nos va a dar la inteligencia artificial? Nunca me preguntan cuál es la oportunidad. Entonces, claro, va a haber un golpe en destrucción de empleos, pero lo dice el Foro Económico Mundial. Se destruyen 90 millones de empleos, se crean 130. ¿Quién está pensando en reentrenar? ¿Quién está pensando en recapacitar? Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Miren ustedes, les decía al comienzo, yo creo, no estoy seguro, he sido uno de los pocos candidatos que ya presentó formalmente un plan de gobierno sobre la materia. Se llama Colombia, y la I y la A de Colombia están resaltadas. ¿Por qué? Porque este proyecto, el país que convierte datos en progreso, es un país que tiene que generar discusión en torno a inteligencia artificial. De acuerdo, y eso lo hablábamos antes de iniciar. Yo creo que hoy en día el mundo de inteligencia artificial, desde el punto de vista, digámoslo así, de conocimiento, ¿cierto? Se divide en dos grandes partes fundamentales. Aquella persona que quiere aprender a programar, que seguramente en nuestra audiencia hay personas que quieren empezar a programar, ¿cierto? Digamos que echar código, lo que decimos nosotros, ¿cierto? Y ahí lo hablábamos los dos, y yo creo que hay muchos recursos gratuitos hoy en día de grandes corporaciones, y obviamente creo que el gobierno también ha hecho una labor de tratar de enseñarle a la gente, por lo menos quien quiere aprender a echar código. Pero yo le contaba que, de hecho, la verdad es que la gran mayoría no quieren echar código. La gran mayoría lo que quieren es montar su compañía, hacer plata, comercializar, y están en el 99.9% del resto de la población. Y ahí yo creo que hay un tema importante en términos de conocimiento, ¿cierto? Lo veo permanentemente. Nosotros tenemos, digamos, operaciones en varios países, y no es solo en Colombia, digamos, el desconocimiento tan grande que hay, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de inteligencia artificial, es enorme. Entonces, yo estoy de acuerdo que tiene que haber mucho con la parte de educación, ¿cierto? Digamos, y en eso estoy de acuerdo. ¿Cómo ve uno, digamos, esos programas para el no técnico, ¿cierto? Porque digamos que, fíjate, a mí me han invitado cámaras de comercio, ¿cierto? En donde las cámaras de comercio están muy preocupadas, que ven a sus afiliados un poco perdidos con el tema, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo ve uno desde el gobierno esa parte de impacto, obviamente, digamos, hacia el sector privado? Porque yo sí lo creo. ¿Cómo ve uno esa parte realmente volviéndola a un plan de ejecución ahí? Mire, Diego, y ustedes que tienen muchos seguidores en diferentes partes del mundo, yo creo que el reto es similar, tanto en Europa como en Centroamérica y por supuesto como en nuestra América del Sur. Usted tiene ese talento que usted muy bien lo clasifica como quien quiere y sabe o se entrena para echar código. Ahí yo creo que hay una gran capacidad como país, porque yo he visto ese talento y yo lo he visto y está ávido de tener el chance de poder ser formado gratuitamente, porque no tiene chance de pagar una formación por más de que haya una serie de herramientas gratuitas. Necesita algo de guía. Pero segundo, es el sector productivo. Y no es la gran compañía, porque la gran compañía finalmente tiene unos presupuestos altos que eventualmente le permiten que su consejo directivo pues pregunten, contraten unos consultores, unos asesores y les digan, oiga, podemos ser más productivos utilizando esta o estas herramientas en materia de inteligencia artificial. El grave problema que tenemos en estos momentos es ver cómo logramos impactar a la mediana y a la pequeña empresa. Porque literalmente esa empresa o paga los sueldos o tiene la posibilidad de tomar la determinación de mejorar su tecnología y de echar mano de inteligencia artificial. Ahí es donde el Estado necesariamente tiene que tomar una decisión y una determinación. Y volvamos al caso del agro, que también lo hemos conversado, o volvamos al tema de la deforestación. Ya sabemos perfectamente cómo con tecnología, con inteligencia artificial, usted puede aumentar productividad o puede reforestar en determinados casos, como se hace en China o en Brasil en estos momentos. Son decisiones donde el gobierno tiene que ayudar, donde el gobierno tiene que asumir posición. Yo por eso le digo, o a mí me lo dicen, sobre todo quienes saben mucho de política, hombre David, a usted la tecnología y sus discursos sobre tecnología nunca le van a dar votos para ser elegido. Pues bueno, puede que pierda las elecciones, pero yo sí creo que esto necesita alfabetizar y lo más importante,
insistir, insistir, insistir que el gobierno no se puede quedar en documentos COMPES, que el gobierno tiene que tomar decisiones de fondo para lograr que esas políticas públicas irradien. Mire usted, el año pasado se vinieron 3 golpes duros en ciberseguridad, duros, y el Estado trata... ¿Cuáles? Bueno, ¿Cuáles fueron? pues las 2 hackeadas que tenían que ver con los servidores que el mismo Estado había contratado, Ajá. que fueron muy duros. Ahí la página, por ejemplo, del INVIMA nunca pudo volver a sobrevivir y estamos pagando las consecuencias todos los colombianos, y después los que tuvieron que ver con algunas acciones del sector privado. Y nosotros veníamos insistiendo en algo muy importante. Tratemos de insistir en construir los ESIR del sector financiero, del sector energético, del sector bancario, etc. Muy pocos lo han logrado poner en práctica, que eso no es nada distinto que unos equipos de trabajo para ver cómo reaccionar si usted es golpeado por un crimen cibernético. Si el Estado no se mete en eso y en algunos casos crea obligaciones y en algunos otros crea incentivos, eso no va a pasar por sí solo. No va a pasar por sí solo. Y entonces, como eso, creo yo, son los otros procesos. Una de las consignas que tenemos acá, que la damos con mucha frecuencia y es nuestro grito de guerra, es: sin datos no hay paraíso. La data es la materia prima de la inteligencia artificial. Pero por el otro lado, en Colombia y en América Latina en general somos muy laxos a la hora de entregar nuestros datos. Con Diego hablábamos el otro día. Usted llega a un edificio a registrarse y da el número de la cédula, firma un papel, le toman una foto y le toman la huella dactilar. Con eso podrían traspasarle una casa, ¿sí? No necesitan más para hacerle un fraude gigantesco, personal. Al mismo tiempo, para que el gobierno pueda meterse en tecnologías de inteligencia artificial, necesita datos, necesita información, necesita recaudar esos datos, captarlos. Las empresas también necesitan capturar datos para poder integrar inteligencia artificial a sus procesos. En el futuro requeriría Colombia una superintendencia de datos, alguien que regule esos procesos, qué se captura, cómo se protege, cómo se comparte. Mire, echemos reversa y vámonos a 2006. En 2006 yo era representante a la Cámara y tramitamos la primera ley de habeas data. Una ley que debía ser tramitada desde el año 91, cuando por primera vez en el país la Constitución política dijo: los datos son un derecho fundamental. En ese momento, los españoles nos insistieron en que debería haber una agencia de protección de datos. Lastimosamente, los trámites en el Congreso a veces logran, a veces no, y terminamos en que la Superintendencia de Industria y Comercio tuviera una superintendencia delegada de protección de datos. ¿Qué quiero decir? Que fue importante, pero sigue estando cojo, porque yo sí creo que se necesita una entidad que se dedique solamente, no solo a esa protección, sino adicionalmente a esa promoción. Colombia hasta hace pocos años era el país líder en América Latina en datos abiertos, públicos. Hoy ha disminuido ese liderazgo. Los datos públicos tienen que ser abiertos para todo el mundo. Ahí es cuando el emprendimiento aprovecha, nace, crece. Y debe haber otra serie de políticas para ver de qué manera usted también puede abrir datos y de esa manera hacerle fácil la vida al ciudadano. El ciudadano, ¿por qué le tiene pánico a entregar datos? Primero, por lo que Juan Pablo acaba de poner como ejemplo, pero segundo, porque nadie le explica cuál puede ser el beneficio en una aplicación o en una herramienta o en una hoja clínica para poder tener mejor condición de vida. De eso hay que hablar. Y eso parece ser un enigma que nadie quiere tocar, porque entonces ¿en qué problema nos metemos? No, esos debates hay que ponerlos sobre la mesa. Vuelvo e insisto, voluntad política. Y en ese sentido, pues usted ve cómo los países que han tomado la determinación de tener la tecnología, la innovación como pieza fundamental del desarrollo de un programa de gobierno, progresan. ¿Cuál es el principal problema hoy, según las encuestas? Hoy, no hace un mes, no hace 2, no hace 3, que los colombianos señalan como gravísimo: la corrupción, que se roban la plata del erario público. Bueno, con tecnología podríamos hacer un esfuerzo mucho mayor al que se desarrolla hoy para perseguir a esos bandidos y dar ejemplo.
Con Diego lo hemos hablado aquí, es decir, tal vez lo mejor y lo peor que le ha pasado a las finanzas colombianas, y esto es muy a título personal, es la factura electrónica. Lo peor porque muchos decimos, no, qué pereza dar esos datos, precisamente porque nos da miedo entregar esos datos, y terminamos diciendo, no, deme factura normal, entre comillas, que es básicamente decirle, tranquilo, no lo reporte. Pero por el otro lado, la DIAN hoy en día sabe cuánto vale un kilométrico en Soacha o un kilómetro de carretera en La Guajira. Y ahí está toda la información para poder controlar el gasto público con herramientas de inteligencia artificial. Ustedes, cuando se reúnen en sus programas de gobierno, ¿piensan en ese tipo de oportunidades? Por supuesto. Y por supuesto que lo primero que hay que hacer en la DIAN es actualizar el sistema Muisca, que en su momento fue exitosísimo, pero la tecnología va más rápido que la legislación. Y usted tiene que entender que hay una serie de herramientas que van a ser útiles y que en ese momento no se aplicaban y que hoy son fundamentales. Entonces, la data que tiene el Estado no solamente ayuda para luchar contra el bandido que se quiere robar el presupuesto, sino ayuda a invertir mejor, ayuda a tomar decisiones mucho más equitativas, y por esa razón es fundamental aprovecharla y utilizarla. El otro día me decía un amigo mío emprendedor, este caso lo he puesto en repetidas ocasiones, que, mejor dicho, no logra pagar el berraco parqueo en calle con la aplicación. No, eso es un camello. Eso es un camello. Es un rollo. Entonces me dice, mire, estoy desesperado, yo le quiero regalar una aplicación al gobierno para que lo haga fácil, gratis. Y yo le decía a él, usted puede creer que la ley colombiana no permite que eso pase. No permite que un emprendedor o que un desarrollador o que un berraco en tecnología nos ayude a resolver X, Y, Z problema. Pero es un tema de contratación, digamos. Es un tema de prohibición. Okay. El Estado prácticamente no puede recibir una donación de esa magnitud. ¿Por qué? Porque la ley, cuando se hizo, pues no tenía la tecnología que hoy estamos desarrollando. Claro. Entonces, eso necesita entender el ecosistema. Eso necesita entender las conversaciones internacionales, pero también las nacionales, para poder avanzar. Yo, en este proceso de construcción de este documento que les voy a compartir, y también a quienes nos siguen, porque además es una retroalimentación permanente, lo que trato de decir es, hey, acá tenemos que tener el valor, pero adicionalmente la humildad, para decir que nosotros no tenemos que inventárnoslas todas. Ya hay muchísimas inventadas, y lo que tenemos es que aprovechar esas herramientas para hacer más eficiente el Estado. Este ejemplo sencillo, bobo, 5, 6, 7 horas para que le entreguen un pasaporte, para que le llegue un medicamento, teniendo todas las herramientas. Si es que le llega. Si es que le llega, entonces teniendo uno todas las herramientas, hombre, son cosas que no son pues de los supersónicos, son cosas que se pueden hacer. Yo creo que aquí hay algo interesantísimo que ha pasado en los últimos, digamos, 2 años, David, y es la construcción de inteligencias artificiales generativas, es decir, todo lo nuevo que es Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity, digamos, todas estas herramientas, lo que han permitido realmente es la democratización y el acceso a inteligencia artificial. Me explico. Seguramente porque yo hace mucho tiempo no miro estas métricas, en el momento que yo las miraba cuando trabajaba en Google, me decían, hoy en día, y eso es hace más de 9 años, ya habían más celulares que personas, digamos, inclusive dispositivos inteligentes, ¿no? Digamos, estamos hablando de Android, de esto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo hoy? 10 años más adelante, el nivel de adopción tecnológica se dispara. ¿Por qué? Porque hoy en día en nuestra mano tenemos una supercomputadora. Así sea el teléfono más pequeñito, digamos, en el mercado, hoy en día tiene unas capacidades únicas en términos de acceso a esas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Por el desarrollo de algo que se llama el cero código. Es decir, yo hoy, ciudadano de a pie cualquiera, puedo interactuar con una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial interactúa conmigo y me trae valor, ¿ya? Entonces, mi pregunta va más a esto. Digamos que yo siento que hoy en día la base tecnológica pareciera que existe. Digamos, todo el mundo tiene un teléfono en su mano. El tema es que no saben cómo usarlo, ¿cierto? No saben cómo sacarle provecho a estas herramientas. Lo estábamos hablando antes de los micrófonos y era, hombre, imagínense este país y la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la cantidad de personas que son hoy en día empresarios, ¿sí? Unipersonales, ¿no? Yo lo que veo, y algo de que hablamos mucho en este podcast, es cómo yo puedo utilizar esas herramientas que son gratis, ¿me explico?
para aumentarme como persona. Ese mismo ejemplo se debería pasar al gobierno y a las compañías. ¿Qué significa un gobierno aumentado por inteligencia artificial, apoyado por inteligencia artificial? ¿Qué significa empresas apoyadas por inteligencia artificial y qué significa ciudadanos apoyados por inteligencia artificial? Me imagino que eso está mucho dentro del documento. ¿Cómo lo visualiza? Es decir, ¿cómo hacia adelante, cómo visualiza uno? Porque es que la tecnología ya está, ¿sí me explico? Es decir, estamos completamente de acuerdo. Ya digamos que en ciertas partes, digamos, remotas de los países, es difícil, digamos, el acceso básico, inclusive un internet de mediana velocidad. Pero entonces, ¿cómo vemos ese paso de el acceso, que pareciera que todos lo podemos tener, a realmente una ejecución en donde un país, un sector productivo, ¿cierto? Realmente se aumente por inteligencia artificial y no tenga esas preocupaciones de, oiga, me va a reemplazar, no me va a reemplazar, sino cómo me puede ayudar, ¿cómo lo ves tú? Vamos por partes, Diego. Lo primero, hablemos del hardware. Yo sí creo que Colombia tiene que seguir haciendo esfuerzos grandes para que todos los colombianos tengan acceso a herramientas de última tecnología. ¿Y cómo hacerlo? Hay que volver a fórmulas que funcionaron en el pasado. Ninguna de estas herramientas puede tener por qué estar pagando impuesto adicional. Y eso es una decisión política. Claro. ¿Eso sabe cuánto vale al año? 400.000 millones de pesos. Y eso hay que decidirlo de un día para otro. Es un billete. Es un billete, pero ese billete... Pero en contexto tampoco es tanto, es lo que iba a decir. Es decir, 400.000 millones son 100 millones de dólares. Eso no es nada para un país. Pero además, mire cuál es la retribución No, de enorme. que todas las personas puedan tener acceso a una herramienta de Claro. alta conectividad. Segundo, yo les contaba a ustedes, en mi época como ministro, conectábamos con microondas, conectábamos con fibra óptica. Hoy conectamos con satélites de baja órbita y el Estado tiene que hacer un esfuerzo grande para donde hoy no llegue esa conectividad, llegue. Eso lo estamos calculando nosotros en 150.000 millones de pesos. Como un tipo Starlink, digamos, ese tipo de cosas. Total, y como en determinados territorios del país no hay cómo pagar ni esas herramientas ni esa suscripción. La última milla, digamos, al el llegar Estado claro. tiene que asumir. Okay. Pero ni 150.000 millones de pesos me parece casi que una ganga. Claro, pero es que no es todos los departamentos. Claro, no es todos los departamentos. Estoy hablando es de los departamentos que verdaderamente tienen población más lejana. Y déjeme echarle un cuento. Yo llegué a un corregimiento que se llama Puerto Alegría en el Amazonas, que queda a 24 horas de Leticia en lancha. Y cuando llegamos a conectar con microondas, nunca en la vida habían registrado un nacimiento o habían registrado una defunción. Claro. ¿Por qué? Porque les tocaba ir a Leticia 24 horas a decir que el niño nació, o les tocaba ir 7 horas a Puerto Asís para tomar un avión a Bogotá, para desde Bogotá tomarlo hasta Leticia. Por eso es que el país hay que conocerlo en el territorio. Y a mí me sorprende en esta campaña electoral que muchos dicen ser quienes lideran en las encuestas y no han salido del barrio en donde viven. Colombia, y se los dice un cachaco, un rolo, hay que conocerla y entenderla en su totalidad para poder tomar decisiones. Pero 3, ¿qué tiene que ver la tecnología para todo el mundo con las decisiones del Estado? ¿Qué es lo que más alimenta el narcotráfico hoy en día? Por supuesto la coca, por supuesto las balas, pero fundamentalmente el efectivo. Decisiones como la que toma Brasil de reducir el efectivo en su máxima expresión solo se puede hacer con esto. Y solo se puede hacer con una decisión de bancarización total. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo que hay que eliminar la tasa de usura, porque usted tiene que darle al fintech, o sea, al que presta digitalmente, la posibilidad de cobrar por el crédito un poco más, mientras que conoce cuál es el historial de quien hoy no tiene acceso a ese crédito. Entonces, yo sí creo que el gobierno puede terminar tomando unas decisiones con voluntad política muy sólidas. Y vamos segundo para nuevamente el tema agricultura. Todo el mundo habla de la Orinoquía, o todo el mundo habla de las posibilidades que tiene la altillanura, o todo el mundo habla de cómo lograr competirle a Brasil en materia en agrícola y agroindustrial. Sin tecnología es imposible. Sin tecnología es imposible porque no sabemos cómo necesitamos las herramientas para que esos cultivos avancen en la medida que necesitamos. Entonces, el gobierno tiene que ser el principal consumidor de tecnología. Y usted no se imagina las barreras que hay en los ministerios distintos a los de ciencia o distintos a los de tecnología para incluir tecnología.
Hay ministerios donde todavía siguen en Excel resolviendo los temas de la contratación mensual para pagarle a los funcionarios. No, es el tema de la contratación, unas hordas de abogados en cada una de las entidades públicas del país. Además que son 32 abogados buscando por qué no hacer las cosas, sino buscando la forma de lograrlas. Y la verdad es que en ese sentido, amplificarlos, como dice Diego, con inteligencia artificial, resolvería y aumentaría la productividad del Estado de una forma increíble. Total. Yo creo que el país ha hecho mucho. Nunca hay que dejarlo de reconocer. Yo creo que en tecnología ha habido una política de Estado, no una política de gobierno, afortunadamente. No sé si por desconocimiento o porque ha habido digamos, claridad en el tema, pero los programas casi siempre logran salir adelante. Pero acá hay que tomar una decisión radical, mucho más de fondo, de meterle a esto el acelerador a fondo en inteligencia artificial, dejándola de ver como un enemigo, convirtiéndola en el mejor aliado y definiendo cuáles son los sectores con los que vamos a arrancar, porque tampoco podemos abordar más de la cuenta. Y déjeme decirle una cosa, que usted habló de las inteligencias artificiales que me tiene preocupado. Colombia tiene la mala costumbre de legislar siempre sobre los casos, sobre la casuística. Entonces acá sale un video porno donde un presidente se da besos con otro candidato presidencial, vamos a prohibir eso inmediatamente. Siempre pensamos que la solución es prohibir. En materia de legislación, hay que entender primero cómo legisló China, cómo legisló Europa, cómo legisló Estados Unidos y ver cómo nosotros tomamos decisiones sin afectar la innovación. Porque si tomamos una decisión compleja, pues simplemente podemos terminar mochando la posibilidad que tiene el emprendedor de avanzar. Entonces, ahí también se necesita liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente necesitamos un presidente que sepa de tecnología, necesitamos muchos congresistas que entiendan, y esa es una invitación para ustedes, ojalá felices de estar allá. A muchos de esos Llego al candidatos. Senado. No, le agradezco mucho, pero muchos, no. y ojalá muchos en materia. Yo le digo a mis amigos que saben en tecnología, oiga, ¿por qué no se meten ustedes en la política también? Porque se necesita esas visiones. Sí, de acuerdo. Ahora, aquí, y acaba de tocar un tema súper importante. Yo creo que la mayoría, ve muy lejana la inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, lo ven, sobre todo lo vemos desde el punto del empresariado. Yo llego a muchas compañías y me dicen, pero es que nosotros manejamos Excel. Imagínense ahora irnos como un salto cuántico a la inteligencia artificial. Entonces, digamos que teóricamente, supuestamente hay una brecha. La realidad es que no. Nosotros estamos haciendo muchos desarrollos que es interesante verlo. Nos centramos con las compañías. Oiga, ¿usted cómo hace un proceso hoy? No, pues yo lo hago en Excel. Ok, ¿será que le cambiamos completamente el proceso? No, pero ¿en dónde estamos viendo la oportunidad más grande de implementaciones hoy? Es en las tareas repetitivas, ¿cierto? Entonces, digamos, le decimos, si a usted le gusta ver un Excel, listo, pero para hacer ese Excel, ¿qué tiene que hacer? No, 65 pasos. Por ejemplo, el ejemplo que acaba de poner de cómo se paga una nómina. Oiga, ese señor agrega valor armando él manualmente esa nómina, la posibilidad de error es toda, ¿no? Toda. Pero digamos que a lo que yo veo es que como que no hay un camino medio muchas veces en donde dice, oiga, si a usted le gusta el Excel tranquilo, ponga una inteligencia artificial que piense por usted, que le ayude, que valide, y se lo vuelvo a poner en el mismo Excel. Lo hemos hecho con muchas compañías. Entonces, a lo que voy es que, ¿cómo hacemos que esa, entre comillas, brecha tecnológica y de pensamiento, porque es que es un tema de pensamiento? Mire, una de las cosas más importantes que nos están pasando hoy en día en el sector, digamos, privado, es que, y en eso estoy completamente de acuerdo, lo que hace que la gente o las compañías no adopten inteligencia artificial, sorprendentemente es el mismo humano. El mismo humano. ¿Sí me explico? Porque tiene pánico. Y además un desconocimiento gigante. Entonces, digamos que ahí, ¿cómo lograr que, digamos, el gobierno realmente engrane en ese proceso? ¿Sí me explico? Porque es que yo creo que ahí tiene que haber un cambio fundamental. Es decir, desde el punto de vista de velocidad, todos los ejemplos que acabamos de poner, ¿no? Al que le pone una multa y se demora yo no sé cuánto en hacer la vuelta, todo. ¿Cómo ve uno realmente y cómo podría volver un gobierno realmente digital? Digamos, que sea veloz, que sea rápido, sin tener un cambio tan grande, ¿no? Porque es que, vea, hay otra cosa. Gestión de cambio. Nosotros lo hablamos mucho en este podcast, ¿no, Juan Pablo? Nos ha pasado que
en este momento yo creo que histórico pasa algo muy importante, David, y es que normalmente, y seguramente tú que vienes de una cartera de tecnología, ven como la tecnología por allá y el resto por allá. A mí me pasa mucho cuando yo llego donde un empresario, un dueño de empresa, ¿no? Un presidente de una compañía. Oiga, llegó el de inteligencia artificial, ¿no? ¿Saben qué hacen? Llame al de tecnología, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo le digo a esa gente? No, un momentico, espérame, no me llame el de tecnología. Primero sentémonos a resolver los problemas. Y a mí me gusta mucho esa visión que tienes tú de, venga, un momentico, ¿cuáles serían como esos 4 o 5 problemas reales del gobierno hoy? Que si uno, haciendo un pequeño cambio, ¿sí? Incluyendo algo de tecnología, haciendo un proceso, seguramente va a ser un cambio muy grande en el país, y esto obviamente no necesariamente después en Colombia, digamos, en muchas partes, pero ¿cómo lo ves tú? Digamos, ¿qué engranaje, qué podría ser esas 4 o 5 cosas que uno diría, oiga, si le metemos un poquito de tecnología a esto, vamos a cambiar radicalmente el país? Bueno, vamos por partes porque hay varias cosas muy importantes. La primera, yo le hago una pregunta a quienes ven este podcast, que tienen una compañía grande, mediana o chiquita, y que tienen una junta directiva o un consejo directivo una vez a la semana. ¿Cuántos de ustedes invitan a lo que se llama el Chief Information Officer, o sea, al hombre de la tecnología, a esa discusión? ¿Cuántos? El director de IT. Sí. El director, exactamente. ¿Cuántos? Si no lo hacen, hay que hacerlo, porque esa decisión es estratégica para poder avanzar en ese De proceso. acuerdo. Segunda reflexión, usted y yo somos profesores, no sé si Juan también lo es. Yo no peleo con inteligencia artificial, yo no le digo a mis alumnos no hagan nada en inteligencia Sí, no, artificial, imagínese. todo lo contrario, les digo y les construyo el argumento ético. Escriban ustedes los ensayos y después, si quieren, muéstreselo a inteligencia artificial para ver qué sugerencia le hace, pero no de alguna otra manera apaguen su mente para poder crear, porque el contenido humano finalmente es el que alimenta la inteligencia artificial. Y esas son las reflexiones que yo creo que hacen falta en el proceso. 3, reentrenar la inteligencia artificial es fundamental, porque la inteligencia artificial a veces toma decisiones que nosotros como humanos no queremos y el único responsable de por qué eso pasa es el humano. Y 4, yo me echaría de una vez al agua para decirle cuáles son los 4 sectores en los cuales usted tiene que meterle la ficha fundamental al proceso. 1, el proceso de planeación tributaria. El ciudadano, mucho, no paga impuestos o porque no tiene, o porque no quiere, o porque quiere evadir. Pero otro ciudadano es porque no sabe cómo pagar impuestos. Hay muchos millones de colombianos que podrían declarar sin necesidad de pagar. Si usted con tecnología enseña y muestra cuáles son los beneficios y cuáles son los éxitos, acá podemos tener un sistema mucho más transparente. Entonces ahí creo que el gobierno y el Estado tienen que hacer un esfuerzo importantísimo. En segundo lugar, inversión. ¿Por qué se pierde la plata? Un porcentaje porque se la roban. Claro que sí. Y esa robadera hay que enfrentarla con contundencia, expropiándole todos los bienes, caso, carro y beca al corrupto. Pero 2, Y a la esposa del corrupto. y a la esposa del corrupto, o a la esposa o a los hijos, y al primo y a quien sabe que sí. etcétera. Claro. Pero 2, porque no hay planeación en la inversión. Ujú. Y eso lo puede resolver el tema de tecnología. 3, el sector salud. El sector salud tiene que entender que la tecnología y la inteligencia artificial nunca van a reemplazar al médico. Nunca. Los médicos son pieza fundamental de nuestra sociedad. Pero lo que sí puede haber son sistemas de predicción para saber en 5, en 10, en 15, en 20 años qué me puede pasar a mí y cómo desde ahorita yo lo puedo prevenir. Y 4, el tema de seguridad. Lo hablábamos usted y yo. Yo vengo desde el año 2015 escribiendo sobre policía predictiva. No es nada distinto que cruzar datos y patrones para saber dónde se cometen usualmente los mismos delitos y cómo confrontarlos. Muchas veces los delitos no se confrontan con policía, se confrontan con iluminación, se confrontan con mejorar una condición de un parque donde un árbol está tapando la zona. Eso la tecnología termina ayudándolo a resolver. La carrera por la inteligencia artificial es una carrera geopolítica entre China y Estados Unidos, básicamente, con algunos otros jugadores, Europa, Corea del Sur, Israel, etc. ¿Dónde debe ubicarse Colombia en esa carrera? Y lo digo porque hemos visto lo tensa que puede ser la relación
con Estados Unidos, que puede llegar a ser la relación con Estados Unidos teniendo el actual gobierno que tiene Estados Unidos, pero al mismo tiempo no generar una dependencia exagerada sobre la tecnología de cierto país sin dañar las relaciones diplomáticas con otros. ¿Dónde debe ubicarse Colombia en esa carrera? Pues básicamente tú lo acabas de decir, se tiene que ubicar en la marca blanca, se tiene que ubicar en el entendimiento que cuando se vaya a comprar tecnología, se compra la mejor tecnología, independientemente de quién la produce. Y dos, se tiene que ubicar en la posición donde proteja, por supuesto, sus ecosistemas. Y en ese sentido es fundamental. La Constitución dice, el espectro es propiedad de la nación. Por supuesto, nosotros tenemos que poner a que el espectro cumpla su labor, pero en ese sentido la tecnología para aprovecharlo tiene que ser la tecnología totalmente blanca e independiente. Pero dos, y con esto, digamos, agrego un pedazo a la pregunta anterior, yo sí creo que Colombia es un paraíso para atraer inversión en tecnología. No solamente porque tenemos La ubicación. la ubicación geográfica, porque tenemos calidad de vida en gran parte de nuestras ciudades, sino porque hay un talento que no está siendo explotado. Y cuando a usted un pelado le habla y le dice, me quiero largar del país porque no veo futuro, la respuesta está ahí, en tecnología, donde perfectamente podríamos abrir unos espacios importantes. Entonces, acá pensamos en cómo traer el inversionista maravilloso para construir un puerto, para construir una carretera, para construir helicópteros, para construir una cantidad de cosas. ¿Dónde está la decisión política para que en Colombia se asienten empresas de tecnología? Y hay que tomar esas decisiones con los costos que corresponda. Y eso uno lo puede hacer cuando entiende el tema. Por eso yo creo que ustedes hacen muy bien en poner este tema sobre la agenda pública. No, y sabes que estaba pensando ahorita oyendo todo este tema. Es sorprendente, por ejemplo, un país vecino como Costa Rica. A mí me sorprendió, nosotros tenemos en la compañía un cliente que es la zona franca, una de las zonas francas de Costa Rica. Y uno siempre que piensa en una zona franca, eso era un tema mío, digamos, ¿me explico? Yo siempre pensaba, era como que me imaginaba bodegas, ¿cierto? Entonces, como que uno automáticamente piensa bodegas. Oiga, yo llego a esta zona franca y era Silicon Valley. Total. Sí, era Microsoft, 2, 3 edificios de Amazon, es decir, y armaron un Silicon Valley en donde esas compañías están pudiendo ofrecer capacidades tecnológicas como país, sabiendo que además el posicionamiento de Costa Rica no es ese, ¿cierto? El Costa Rica es más como el rainforest, la cosa, vaya, y los tipos han logrado esto. Y en eso yo creo que estamos perdiendo una oportunidad gigante. Porque yo sí creo que Colombia tiene mucho más potencial en ese sentido. Tenemos un talento espectacular, todo el mundo se arroba el talento colombiano. Todo el ¿cierto? mundo. Es decir, les encanta, es decir, los mexicanos son felices con los colombianos, todos los centroamericanos quieren colombianos, inclusive en Estados Unidos quieren colombianos. Digamos que tenemos una capacidad de trabajo, una capacidad de innovación en todo. Mi pregunta va más a esto, digamos ya como empezando a cerrar. Pronto, probablemente y ojalá termine siendo el presidente de Colombia. ¿Cómo visualiza esos primeros 4 años, o primeros 90 días, 120 días y esos primeros años de mandato en términos de esto? Creo que estamos muy convencidos todos del impacto de la tecnología, ¿cierto? Entonces digamos que seguramente está en el programa, pero para la audiencia y para que lo entiendan, como una persona que está pensando que yo llego como presidente de un país, ¿cómo vuelvo esto accionable, cierto? Es decir, ¿cómo lo ves al menos en el país? ¿Cómo se vuelve esto realmente un plan en donde diga, oiga, esto realmente genera un impacto que ya lo has logrado en los ministerios, cierto? En el Ministerio de Relaciones impactos importantes. Un momento histórico muy diferente, ¿no? Pero digamos que, ¿cómo ves ese proceso? Digamos, yo me siento como presidente, ¿qué va a pasar el primer año, segundo año? ¿Cómo lo ves? En ese documento tenemos un capítulo que se llama Los 100 primeros días. Y los 100 primeros días necesita hacerle la vida fácil al ciudadano. El Estado no puede seguir siendo el enemigo del ciudadano. Y nosotros tenemos presupuestado cuáles son los 100 trámites que tenemos la capacidad de resolverle al ciudadano en los 100 primeros días de gobierno. Tema 1. Tema 2, el tema de conectividad. No puede seguir siendo una excusa, sobre todo para las regiones más apartadas del país. Y hoy la tecnología está disponible. Tema 3, el tema de talento. Vamos a meterle unos recursos muy importantes al tema de talento, sabiendo que puede haber un porcentaje que no tenga retorno. ¿Por qué? Porque hay que probar
Y en ese sentido, el país, como lo decía Juan hace un rato, tiene que ser el principal fondo. Tema 4, vamos a hacer un esfuerzo enorme, ya conté la cifra, para que cualquier colombiano pueda acceder verdaderamente a una herramienta de tecnología de alta punta o de alta tecnología. Y terminaría con esto. Hablas de las zonas francas. Estuve hace unos meses en Florida Blanca, en Santander. Una zona franca que no nació con el objetivo de desarrollar tecnología. Pues bueno, ya tiene varias empresas de tecnología. Y muchas de ellas están dedicadas ¿a qué? A formar talento. Porque el talento es insuficiente. Y tienen unos procesos que el SENA debería imitar. 10 meses, a razón de 10 horas. Casi que los pelados están durmiendo en esos sitios porque quieren. Y porque salen con habilidades blandas, con bilingüismo, con desarrollo, con programación. Acá hay que ver de qué manera trabajamos dando ejemplo desde el Estado con el sector privado. El sector privado, el 95% de las cosas las sabe hacer mejor que el Estado. Entonces yo no soy de la tesis esa filosófica de que hay que estatizar o no. No, acá hay que resolver. Y en ese sentido, la tecnología, con lo que comencé termino, debe ser es un aliado y no un enemigo. Me encanta. Vamos a hacer una cosa, Juan. Pero Le voy a regalar a usted y a su equipo unas 3. Nosotros acabamos de lanzar hace poquito una mentoría en inteligencia artificial. Muy rápida, 6 meses, en donde mi equipo acompaña a las personas que entran a esa mentoría a realmente no solamente entender la inteligencia artificial, sino a aplicarla. Es decir, a sacar proyectos rápidos. Yo vengo, pues, digamos, de Silicon Valley, ¿cierto? Digamos, y veo el tema de prototipado rápido. Es decir, es que a veces a mí me gusta mucho esa forma. ¿Por qué? Porque, y lo veo que lo tiene muy metido dentro de su ADN, y es, ¿por qué no hacemos prototipos rápidos y probamos? ¿Sí me explico? Entonces les voy a dar unos espacios para que el equipo vaya esos 6 semanas y aprenda con nosotros. Y los Muchas gracias. En lo que podamos hacer. Pero claro que sí. Pero cuénteme, ¿qué iba a hacer? Doctor Luna, para cerrar, la gran oportunidad para Colombia con la inteligencia artificial está en ¿dónde? Productividad, educación, salud y también la gran amenaza, ¿cuál es? En empleabilidad, en seguridad, y por seguridad me refiero a ciberseguridad, como también el hecho de que la inteligencia artificial podría ser una herramienta para los muchos actores armados que hay en Colombia. Está en riesgos geopolíticos. ¿Cuáles son las principales amenazas y la principal amenaza y la principal oportunidad que presenta? Oportunidades definitivamente. Productividad, pensando sobre todo en la mediana y la pequeña empresa. En segundo lugar, educación. Educación es y será siempre el mecanismo para progresar más efectivo. Y ahí tenemos que entender que no pretendemos bajo ninguna circunstancia reemplazar a un profe o reemplazar a un maestro. Todo lo contrario, dotarlo. Y la tercera gran oportunidad, yo sí creo que es sector agroindustrial y salud. La amenaza, de lejos, el delito cibernético, ciberseguridad, pero no necesariamente asociado a que me robaron una plata en un banco, que también es un dolor, el berraco. No, es las amenazas a la infraestructura crítica del país, donde desarrollamos muchos buenos ejemplos y hemos venido mermando porque la gente piensa que no es un problema. Hoy el delito cibernético supera al narcotráfico. Y en ese sentido tenemos que tener una estrategia que nace de la Agencia contra los Delitos Cibernéticos. Bueno, doctor León, pues se nos quedan muchos temas por fuera, muchísimas preguntas. El día que Johnny Walker patrocina este podcast, porque lo vas a patrocinar algún día. Querido Johnny, algún día lo vas a patrocinar. Pero el rojo, el negro o el azul. Los 3, y ahora vengan en pila. Vengan en pila. Ese día nos tomamos un whisky y grabamos una segunda Pero nos toca parte. en la tarde, por lo menos, está muy temprano. Yo estoy feliz. Mimosa. Yo vengo al día Johnny Walker porque lo va a patrocinar. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por el espacio. Muchas gracias a mucha ustedes. suerte en este Felicitaciones. proceso. Gracias.